Continuamos ahora con el programa de este seminario con la exposición de Jorge Narbona, que Jorge Narbona es contador público y auditor de la Universidad de Talca, magíster en planificación y gestión tributaria de la Universidad de Chile, donde es también docente, es diplomado también en IFRS y en tributación internacional de la Universidad de Chile, socio de impuestos en Narbona Consultores Limitada e integrante de la Comisión Tributaria de la CNC, porque nos va a exponer sobre tasación y reorganización empresarial. Muchas gracias, Jorge, y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Cristian. ¿Se escucha? Sí, se Ya. escucha. Ya. Bueno, buenos días a todos y agradecer a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio de Turismo de Chile, por esta posibilidad de compartir con ustedes. Yo me voy a referir al tema de tasación y reorganización empresarial, de acuerdo a la ley 21.713, que eh, tiene un nuevo artículo 64 del Código Tributario, reemplazó el 64 anterior, y habla sobre la tasación y reorganización empresarial. Bueno, desde ese punto de vista, ¿cuándo el Servicio de Impuesto Interno puede tasar? Y la norma dice que el servicio puede tasar el precio o valor asignado. Acordémonos que anteriormente la normativa decía que cuando había un precio o un valor notoriamente inferior al corriente en plaza. Ahora dice que podrá tasar el precio o valor asignado en acto, convención u operación, cuando difiera notoriamente de los valores normales de mercado y este sirva de base o sea uno de los elementos para determinar un impuesto. Ahora, ¿qué se entiende por valores de mercado? Lo importante de esta nueva normativa es que nos está dando muchas más herramientas y directrices para ciertas definiciones, ya no quedan tan en el aire. Entonces ahora nos dice, ¿qué se entiende por valores de mercado? Lo que habrían acordado partes no relacionadas en operaciones y circunstancias comparables. Esto, si yo lo llevo en materia internacional, se parece mucho al principio de arm's length, ya que está contenido en la norma del artículo 41E de la ley de la renta que habla sobre el precio de transferencia, cuando hablamos de transacciones entre partes no relacionadas, entre partes relacionadas con operaciones transfronterizas. Eh, y aquí, por lo tanto, nos habla de que los valores que se hubieran cobrado, acordados a las partes no relacionadas en operaciones y circunstancias comparables. ¿Qué características podemos considerar? La industria, segmento sector, las funciones, activos, riesgo asumido por las partes. Nuevamente caemos en los temas muy similares al precio de transferencia cuando hablamos de cuáles son las funciones, activos y riesgo asumidos por las partes. Las características específicas, componentes, elementos, determinantes de los bienes, servicios, contratados, cualquier otra operación que se analice. Eh, Respecto de la citación, ¿cuándo el Servicio de Impuesto Interno puede tasar? Bueno, lo va a tasar, va a citar. La citación se va a hacer a través del artículo 63 del Código Tributario y señala que para que el Servicio de Impuesto Interno va a citar al contribuyente para que aporte todos los antecedentes que sirvan para comprobar si el acto, convención u operación se ha efectuado a valores normales de mercado. El contribuyente puede acompañar estudios para acreditar los valores normales de mercado a través de un informe de valorización que dé cuenta de la determinación de los precios o valores. ¿Qué pasa si el contribuyente no responde a la citación o no acredita los valores normales de mercado? Señala la norma que el servicio determinará fundadamente tales valores o precios utilizando los medios probatorios aportados por el contribuyente. Ojo, aquí dice que los mismos antecedentes que pueda proporcionar el contribuyente pueden servirle de fundamento al Servicio de Impuesto Interno para tasar la operación, si es que existen estos antecedentes, o cualquier otro antecedente que disponga. También el servicio podrá requerir información a autoridades extranjeras respecto de los actos, convenciones u operaciones que sean objeto de fiscalización. Aquí una nota importante. Una nota que es importante recordar que Chile ha firmado convenios para evitar doble tributación, para evitar la doble tributación. Y existe un artículo en cada convenio referente al intercambio de información. Ahora, con los países que Chile no tiene un convenio para evitar doble tributación, ha firmado acuerdos de cooperación de información. Por lo tanto, existe mucha información que Impuesto Interno puede acceder respecto de otros países. Por las diferencias de precios detectadas, el servicio practicará las liquidaciones de impuestos, dictará la resolución con la determinación de los ajustes respectivos, indicando cuáles serán
intereses y multas. Ahora, ¿qué pasa con operaciones sobre bienes raíces? A diferencia del caso anterior, el Servicio de Impuesto Interno podrá tasar el precio, pero cuando este difiera notoriamente de los valores de mercado, pero puede girar de manera inmediata y sin otro trámite previo. O sea, en este caso, como dije, no hay citación, pero el contribuyente podrá impugnar. ¿Qué impuestos se van a aplicar a las diferencias de precio? Bueno, se va a aplicar las normas del artículo 21, el 40%, salvo que estas diferencias de precio, de valor, el contribuyente las rectifique, pero ojo, esto tiene que ser antes de que Impuesto Interno fiscalice al contribuyente. Y siempre y cuando esta diferencia de valor implique una rectificatoria con un aumento de la base imponible y tributar con los impuestos generales, ya sea impuesto de primera categoría, global complementario o impuesto adicional. ¿Cuándo el servicio no aplicará la facultad de tasación? Eh, en caso de fusiones y divisiones, sean nacionales o internacionales, mientras se cumplan ciertos requisitos. Ya vamos a ver cuáles son estos requisitos. Tampoco en procesos de reorganización empresarial, tales como conversión del empresario individual o el aporte de activos de cualquier clase. Importante destacar que esta nueva norma incorpora la reorganización realizada por personas naturales. Antiguamente solamente hablaba de procesos de reorganización de grupos empresariales, empresa individual, contribuyente del artículo 58 número 1, pero ahora incorpora también a las personas naturales. O jurídicas, asignando dentro del territorio nacional en la medida que dichas reorganizaciones obedezcan a una legítima razón de negocio. Nuevamente otro concepto, legítima razón de negocio. ¿Qué entendemos por legítima razón de negocio? Lo vamos a ver más adelante. Eh, ¿Cuáles son los requisitos entonces para que no proceda la facultad de tasación? La norma dice siempre que se mantenga el costo tributario de los activos en una fusión o en la división o en la que recibe el aporte de uno o más activos y no se originen flujos efectivos de dinero para el aportante. Bueno, esto se mantiene con respecto de la norma anterior. Aquellas reorganizaciones empresariales internacionales, por ejemplo, un segundo, aquellas organizaciones empresariales internacionales, por ejemplo, los aportes que se produzcan efecto en bienes, acciones o derechos situados en el país, no procederá a la facultad de tasación siempre que se cumplan ciertos requisitos. En este caso tenemos, por ejemplo, una sociedad chilena, dueña de otra sociedad chilena, y esta sociedad, la sociedad A, aporta estas acciones de la sociedad B a una empresa extranjera, a una sociedad relacionada en el exterior. A eso se refiere esta norma. Ahora, ¿cuáles son estos requisitos cumulativos? Los requisitos cumulativos para evitar la tasación dice que existe una legítima razón de negocio, que no se originen flujos de dinero para el aportante, se mantenga el costo tributario de los activos que se transfieren. Bueno, esto es similar a lo anterior. Ahora, lo nuevo dice que se haya cumplido con las exigencias legales de la jurisdicción extranjera que corresponda y se mantenga o no se afecte la potestad tributaria de Chile. Esto es, cuando un posterior aporte o transferencia de activos que hubieran sido asignados o aportados en el proceso de reorganización sea efectivamente susceptible de ser grabado en Chile. Respecto de esta reorganización internacional, no va a proceder la limitación de la facultad de tasación, señalada anteriormente, cuando la operación que se realice implique el traslado de la propiedad de bienes, acciones o derechos a países situados en territorios de baja tributación o que está en la norma del artículo 41H de la Ley de Impuesto a la Renta, paraísos tributarios y todo eso. O que según la legislación extranjera estén liberados de llevar contabilidad según normas de general aplicación. ¿Qué se entiende por legítima razón de negocio? En la norma dice, entre otras, viene siendo un por ejemplo. Aquella que tenga por finalidad mejorar o facilitar las condiciones de negocio, así como tener ventajas competitivas, financiamiento, la eliminación o mitigación de costos o riesgos, aumentar la capacidad productiva o de presencia en el mercado, optimizar la administración o cualquier otra finalidad similar a las anteriormente señaladas, y que en cualquier caso sea distinta a la meramente tributaria, lo que no significa que uno no tenga que considerar los impuestos para efectos de hacer una reorganización. Lo que pasa es que no tiene que ser el principal objetivo, pero sí, obviamente,
la administración debe tener en cuenta cuáles son las tasas de impuestos, tanto en la salida como en el país al que vaya a llegar. Algo parecido a los APA en normas de precio de transferencia, que en este caso de procesos de reorganización, dice que los contribuyentes podrán presentar consultas sobre aplicación del presente artículo frente a una operación de reorganización empresarial. Dicha consulta se tramitará según el procedimiento del artículo 26 bis del Código Tributario. Esto es importante porque nos va a permitir em, tener más certeza de los valores al cual se va a hacer la reorganización. Bueno, Sebastián, esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante la definición legal que se hace de legítima razón de negocio y que además esta aplique tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Ahora la pregunta o la duda es si será suficiente eso para abarcar todas las situaciones que involucra una reorganización empresarial. Eso no lo sabremos hasta que tengamos ahí la aplicación más estricta de esta nueva normativa.